Bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Habló Poco. Hoy tenemos un tremendo invitado, a Pato Bob, atleta de trail running, seleccionado chileno y deportista de alto rendimiento. Esta conversación no se trata solo de correr, competir o cruzar metas, se trata de todo lo que nadie ve antes de llegar ahí. La cabeza, los hábitos, la familia, la pareja, el trabajo y las decisiones difíciles que también forman parte de un deportista. Porque nadie llega solo a la meta, que es una palabra que nos comentaste cuando estuvimos hablando en la tarde. Pato, bienvenido a Se Habló Poco. Gracias por la invitación acá con caras conocidas, la Berni, Agustín y Santiago, un gusto. Pato, partir preguntándote qué es lo que no se ve detrás de un deportista de alto rendimiento. Yo creo que el equipo siempre es bien injusto, digamos, cuando se consigue un resultado que lo conseguiste. Y en verdad uno habla en plural y dice, ¿por qué habla en plural este gallo? Porque en verdad uno lo consigue en equipo y el equipo muchas veces tu familia, también la gente de tu pega, pero también los profesionales que hay detrás. Y yo creo que, bueno, vengo del mundo humanista, entonces eh, al meterme al deporte y empezar a entender un poco la ciencia que hay detrás, se van incorporando, digamos, profesionales de distintas áreas, deportólogos, psicólogos deportivos, kinesiólogos, nutricionistas, y creo que hay una pega muy, muy fina atrás que es importante reconocerla. ¿La importancia del equipo la entendiste cuando empezaste en este deporte o desde antes ya sabías y lo importante que eran los distintos profesionales? No, yo creo que siempre he valorado mucho el trabajo en equipo y me gusta mucho construir proyectos. Y cuando me decidí ir más hacia el deporte, quise hacerlo bien. Me mandé algunos condoros entre medio, hay que decirlo. Y después de ese aprendizaje empecé a armar equipo y empezamos de cierta manera a incorporar a estos profesionales y cosas, por ejemplo, para hablar, por ejemplo, de psicología deportiva, a lo mejor uno muchas veces piensa en su vida que es fuerte de mente, que no necesita ayuda en eso. Pero en las carreras nos vemos enfrentados a distintas situaciones, o antes o después de una carrera, y hay mucha ciencia detrás, hay mucha metodología detrás. Entonces, hablar con una persona que es especialista en eso, te abre un mundo y te enseña la humildad detrás de que todas las personas pueden ayudarte a ser mejor en algo y eso es lo que intento hacer cada día, digamos. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuánto tiempo le dedicáis? ¿Cuánta dedicación hay en la semana a semana? ¿Cómo te soporta tu señora, por así decirlo? Mira, el deporte de larga distancia, que es lo que finalmente estoy haciendo hoy día, porque una construcción, yo, bueno, corro hace 4 años y lógicamente el primer año no era corredor de ultradistancia, sino que uno va construyendo una base, vamos adaptando el cuerpo a soportar kilómetros y obviamente hacer este deporte más sostenible. Y en ese sentido, por ejemplo, hay semanas de entrenamiento específico, le llamamos de intensidad, de volumen, de estas cosas. Una semana normal podría ser cerca de 15 a 16 horas y una semana cargada 24 a 25 horas, más o menos. ¿Y cómo se compone tu día? Uf. Parte tempranito. Yo depende del tipo de competencia o si estoy entrenando para una competencia o no, pero el deporte parte el día. O sea, al fondo yo me despierto, al principio con harto despertador, ¿A pero qué hora? después... Ahora estoy, por ejemplo, una semana de volumen. Me estoy despertando a las 4:30 de la mañana, más o menos. No, a las 4:30 estoy saliendo. Me despierto 4:15. No, no decir Salís que me baño. dormido básicamente a correr. Sí, me como un plátano, como algo y parto. Obviamente dejo todo preparado el día anterior para hacerla rápida, para eliminar esa atracción de no salir o salir más lento y ojalá a las 4:30 estar corriendo, bueno, tocando hora y media o algo, o algún entrenamiento similar, cerro o bicicleta bueno, yo tengo una regla en mi casa, que es que yo llego a las 7 al desayuno. Y el momento clave con mi familia, tengo una guaguita de 7 meses, un cabro chico de 3 años 10, una señora, entonces mi pega es preparar el desayuno y bueno, lo hacemos bien, o sea, no ando apurado, digamos, o sea, yo trato, a pesar de que hago hartas cosas en el día, he aprendido a ordenar bien el día para que las cosas no sean apuradas, para no estresarte, digamos, y pasar tiempo de calidad. Y, por ejemplo, el desayuno es un tiempo de mucha calidad en mi casa. Entre una hora y media, tomamos desayuno, compartimos, conversamos y después a la pega, voy a dejar a mi guagua al jardín en bici, me voy a la pega en bici. También
hay sinergia entretenida de los hábitos, porque al final, y lo probé cuando yo, bueno, yo trabajo, vivo en Vitacura, trabajo en el Parque Los Reyes, cerca de la estación Mapocho. En metro me demoraba más de una hora o una hora. En auto, como 45 minutos, 40 minutos, dependiendo siempre la hora del taco y todo el cuento. Y en bicicleta me demoro 30 minutos a reloj. Y es lo que menos falla. Bicicleta es lo que menos falla. Si estáis un día más cansado o no, un par de minutos más o menos, pero no, no son cosas tan... Y complementa el entrenamiento. Complementa el entrenamiento porque además hay que entender que es un entrenamiento de muy baja intensidad regenerativo, porque si haces 2 horas y media y así trabajos de serio, de intensidad, bueno, el pedalear modo, digamos, hacia el trabajo, que no puedo llegar transpirado, porque a Te iba a pesar de preguntar que... esa weá, ¿cómo así ¿Te para no llegar ducháis después de sopeado? nuevo? ¿Cómo Es funciona? que bueno, también prueba y error. A ver, y bueno, El yo primer trabajo en día agua, sopeado entero. la gente no sabe, pero yo trabajo en agua andina y Santiago es una ciudad gravitacional. Entonces, por ejemplo, la tarifa de agua es muy considerablemente menor a la que hay en otras ciudades como París, que son más planas porque no hay impulsiones, porque no hay muchas cosas. Entonces, el agua sigue el curso de la ciudad. Acá es lo mismo. Yo vivo en Vitacura, bajo en bicicleta, hay como 100 de nivel negativo, si no me equivoco, o cercano. No transpiro, voy en ritmo suave que me permita, digamos, de cierta manera llegar de una manera presentable a la pega. Y bueno, el primer día pega intenté lo mismo de subida y ahí sí transpiráis, sí o sí. Entonces ahí ya me cambio, digamos, y me voy en short y polera, digamos. Y así es, pues. O sea, yo entro, digamos, entre 8:30 y 9 a la pega, paso a dejar al jardín que me lo reciben desde las 8 de la mañana. Y bueno, pega común y corriente, me tocaba obviamente terreno, distintas cosas, una pega muy entretenida. Salgo 5:30, 6, y de ahí, bueno, familia, o si me toca entrenamiento doble, voy a un centro que se llama You Just Better, que también me queda en el camino a la casa. Llegamos a la casa, ayudamos lo que podemos también dentro de las tareas domésticas. Siempre cuando tenéis dos niños y una guagua, bueno, generalmente la más chica quiere siempre a la mamá y el más grande quiere al papá. Entonces yo me hago cargo un poquito más del segundo, digamos. El del medio. No hay, son dos. dos. No, nunca. Bueno, el del medio tenemos 2 perros. Que Bien. también los perros me hago cargo yo. O sea, ahí hay un Pero esos tema perros no también. corren. No corren. No, se mueren. Esos no pueden ir Son al francés. Ah, no te No. cachai. Y bueno, y el día finalmente comemos temprano y me acuesto como una guaguita con mis guaguitas, digamos, porque es la única forma de poder levantarte temprano. O sea, y bueno, todo esto ha sido un proceso, porque de estilo de vida, construir un estilo de vida. Antiguamente era de los que veía Netflix, de que me quedaba después de comer, digamos, viendo televisión, el celular, tiempo muerto, que te quita descanso, y lo que uno menos puede ser siendo deportista es no descansar bien y no comer bien. ¿A qué hora te acostáis? Me acuesto generalmente entre 9 y 9:30, más o 7 menos, horas de sueño, prox. aprox. ¿Y cómo Sí. hiciste ese cambio o qué te hizo pensar y decir, ya, en verdad tengo que hacer este cambio de... ¿Qué fue el amor al trail, el haber encontrado lo que te gustaba? Como... La vida un poco, porque descubrí el trail, lo empecé a practicar, digamos, bien, sin entrenador, y pasó que nació mi primera guagua y quería seguir haciéndolo. Y mi señora me dijo, acá la cosa es clara, si tú querías hacer deporte, te haces cargo en la noche, que es lo más difícil porque tení que cambiar pañales y dar leche cada 4 horas. Entonces, digamos, a las 8 de la noche, 12 de la noche, 4 de la mañana, esos eran mis turnos. Y yo corría a las 5 y tanto antes de la pega. Para allá iba mi pregunta siguiente. ¿Cómo lo hacís si te tienes que hacer cargo en la noche y Y ahí, tienes 7 horas de sueño? es que ahí te das cuenta porque ahí empezáis a entender tu cuerpo. Yo muchas veces, bueno, lo cuento y me devolví a la casa porque sentía que estaba cortado. Esto estoy hablando de mis primeros años del trail, sin entrenador. Comía rápido, llegaba a la casa corriendo, tarde, comía rápido, partía a la pega y ese ritmo como que me lo trataba de aguantar, decía, es como el ritmo propio del padre, pero el padre deportista que no sabe leer su cuerpo, digamos, es terrible
Y tuve muchas veces que me desperté, bueno, en ese tiempo no hacía ultradistancia, o sea, no era las 4:30, sino 5 y tanto. Entrenaba menos horas. A medida que tú más te metiste, entrenáis más horas, si corres carreras más largas, tenés procesos más largos. Entonces, bueno, en ese proceso, digamos, muchas veces me sentía muy cansado en la mañana, me despertaba igual, iba al cerro y con amigos, tenía como un club de amigos que nos empujábamos y decía, me tengo que volver a la casa. No vale la pena que suba este cerro porque me siento mal, me puedo lesionar y no vale la pena porque el entrenamiento no me va a sumar. Cuando tú no estáis descansado, no estáis con todos tus sentidos bien, el trail requiere mucha concentración, una caída es muy de reflejo, o sea, entonces yo creo que ahí aprendí a conocer mi cuerpo, digamos, y aprender a descansar. Con la experiencia de la primera guagua, cuando nació la segunda, ya fue, ya, yo me agarro el más chico, que ya estaba durmiendo más o menos bien, y la noche te haces cargo tú de la más chiquitita y logramos ese consenso y pude ordenar un poquito más. Oye, Pato, y hemos hablado un poco de lo que hacís, tu rutina y todo, pero comentaste dos conceptos, el trail y ultradistancia, pero no hemos dicho qué así. Entonces, si voy a contarnos qué es ultradistancia y cómo llegaste al trail o de qué se trata el deporte para que la gente que está escuchando sepa un poco el contexto de lo que estamos hablando. Bueno, a ver, vamos a hablar de 4 modalidades. Bueno, la Bernie, digamos, es trailera, así que ahí puede aportar mucho. Está el running, correr por calle, está el cross country, que digamos es un poquito más de pruebas de obstáculos, de nivel, digamos. De ahí está el trail, que es correr por montaña. Y de ahí está el skyrunning, que es correr ya, digamos, arriba de la montaña. No es correr por bosque ni sendero, sino que es arriba de la montaña, que tiene otro tipo de reglamento y distintas cosas. Y bueno, uno es como un corredor mixto. Yo al menos hago running no competitivamente, hago skyrunning en un minuto competitivamente y el trail running lo hago competitivamente. Y el trail running también tiene sus distancias o categorías. Y en ese sentido yo, bueno, sin entrar a todas las categorías, generalmente son 4, yo corro ultra distancia, que es de 50 para arriba, que en términos ya de federación y de competiciones internacionales, 50 kilómetros. claro, Porque suena son súper ligero, 80. 50. 80 es la clasificación de long. Ya. Long distance, los mundiales, los campeonatos sudamericanos, digamos, lo que agrupa las selecciones, esa distancia se clasifica de 80 kilómetros, con desniveles cercanos a 3.500 y 6.000 más o menos de nivel positivo. Yo tengo una duda. ¿Cómo se puede ser campeón sudamericano pero no campeón nacional al mismo tiempo? Bueno, el trail, a diferencia, por ejemplo, del running, y bueno, que me corrija la gente del running, pero el running, muchas veces las personas se identifican con sus tiempos o sus pace de carrera. El ritmo de carrera. Claro, el sub 3, el 2,5, etcétera, y tienen marcas que más o menos son muy fáciles de leer también. Y el trail running tiene una particularidad que es, digamos, el tipo de terreno. O sea, correr en roca es muy distinto a correr por bosque, a correr con un bosque por raíces, o a correr pantano, que también hay carreras, digamos, en correr en arena. Hay distintos escenarios que te la ponen complicada, digamos. Lo segundo, la temperatura, que igual es un factor en este tipo de deportes, pero más en el trail. La temperatura es muy cambiante. La montaña es muy cambiante. Podéis salir con una sensación térmica de 30 grados y llegar a una cumbre y que caiga ¡pum! A bajo cero. Entonces tenéis que correr con equipamiento, con peso. Tenéis factores, bueno, el desnivel. El desnivel no es menor. ¿Qué es el desnivel El, para el, los que no conocen? el desnivel, básicamente, bueno, el desnivel y la pendiente. Solo que siempre hablamos de desnivel. El desnivel es la sumatoria, digamos, de tal desnivel positivo, el desnivel negativo, pero la sumatoria de metros que uno sube es el desnivel positivo y el que baja el negativo. Generalmente una carrera son circuitos, por lo tanto el desnivel positivo con el negativo es lo mismo, uno es positivo y el otro es negativo, o sea, lo que hay que subir hay que bajar. Bueno, yendo a la pregunta, digamos, cómo uno puede ser campeón sudamericano, pero no nacional. Una carrera nacional puede tener una carrera con cierto desnivel, pero con poca pendiente.
Por ejemplo, puede ser un desnivel que se distribuye, puede ser un caminito, digamos, que va subiendo a poquito y llegamos arriba y de cierta manera enfrentamos una pendiente un poco más suave, como puede ser tener que subir 4 cerros de frentón en un par de kilómetros y después tener que bajar y correr un camino plano, por dar un ejemplo. ¿Cuál es tu Entonces, especialidad? lo mío es, a mí me gusta el desnivel, me gustan las carreras con más desnivel, me gusta más la montaña como tal, me gustan las carreras de montaña. Y el skyrunning también me gusta mucho, pero, y esto es como más administrativo, un poco más enredado, pero hay dos federaciones. Está la federación, digamos, atlética con la de carreras de montaña, que ve el trail running, son estas carreras que les digo que es más por montañas, por bosques, por senderos. Y por otro lado está la FEACH, que es la Federación de Andinismo, de montaña, digamos, que tiene deportes como la escalada, distintas cosas, que tiene el deporte del skyrunning. ¿Ya? Entonces, cuando uno compite y representa una selección, generalmente elige una de las dos líneas. Es difícil competir en las dos, pues se cruzan fechas. Por ejemplo, este año hay Mundial de Skyrunning. Eh, Pero al final la pregunta es como, tú eres campeón nacional, o sea, campeón sudamericano porque ganaste esa competencia, porque cuando fue la competencia Lógico. chilena, ahí contaba y que saliste de tercer lugar. Así O sea, es. sí es la diferencia, básicamente. Por eso es uno, de uno sí y del otro no. Lógico, son procesos, Distintas básicamente. Esto es como carreras. el fútbol. O sea, en el fútbol tú tenías una fase de grupo, podéis perder un partido y después ganar la final, digamos. O sea, en el fondo Claro. hay que ir pasando las vallas, pasando las pruebas y en ese sentido, bueno, mi objetivo siempre fue el sudamericano y fue clasificar. Y en la clasificación no fue fácil, porque hay puntajes asociados a... Chile, digamos, puso un estándar que me parece muy bien, que es decir, vamos a llevar a gente preparada. Entonces, independiente de que tú seas primero, segundo, tercero en una carrera, que son los que generalmente clasifican, tenés que cumplir cierto estándar o ranking para llegar. Porque si saliste tercero, pero hiciste un muy mal tiempo, no te vamos a llevar, por dar un ejemplo. Entonces, de esa manera, marca una exigencia para que el selectivo lleve gente al sudamericano y eso es lo que tuvimos que enfrentar, digamos. La carrera fue en el Parque Conguillío, para que se hagan una idea también de los distintos tipos de terreno. Fue en el Parque Conguillío, pero en un sector que es una reserva que se llama Curalcura, una carrera un poco, que era un poco más por camino, con arena. Y este proceso selectivo te llevaba a Bolivia, a la altura, al calor, o sea, condiciones completamente diametrales. O sea, estáis corriendo en el sur de Chile que es fresco, y termináis corriendo, digamos, en una ciudad donde y en un entorno que es bien hostil, digamos. Entonces, hostil depende para quién también, porque para los chilenos, digamos, vemos cerros todo el día. Hay países que entrenan en colinas, digamos, para llegar a estas carreras. Viví en Buenos Aires y tenéis que correr una colina, digamos, muchas veces para poder, y es verdad. Tengo una amiga que hace trail running en Buenos Aires y me decía que ella subía un puente y bajaba un puente. Tal cual. Y eso era millones de veces porque es la única manera que tienen de sacar el desnivel. Así es. Heavy. Entonces está este ranking y hay un proceso internacional, digamos, también que es paralelo. Si tú eres chileno y vives afuera, también podéis participar del selectivo e intentar llegar, digamos, a la selección. Entonces, no se sabía hasta último minuto. Y yo participé en una prueba de kilómetro vertical, que es otra categoría, que es subir, digamos, a tope, 1000 metros desde el nivel positivo, en 4 o 5 kilómetros. Que es algo muy distinto a lo que uno hace por la larga distancia, más resistencia. Esto es más explosivo, es como decir, Y que no Como te que, quite, como qué 42K, cerro de acá, más o claro, menos es. y es que no te quite que como, era tu especialidad de subir, claro, que es lo que más te gusta. pero claro, pero una cosa es hacerlo explosivamente y otra cosa es hacerlo en base a la resistencia. Es como subir, a ver, 1000 de es como subir el Manquehue, pero desde abajo, desde la rotonda San George, donde está el carbón, digamos, desde ahí hasta el Manquehue, ahí tenía Lo un más kilómetro rápido que vertical, puedas. lo más rápido que pueda. Y lo hice, participé del selectivo porque no estaba todavía 100% clasificado, porque no se daban los ITRA internacionales, y clasifiqué al kilómetro vertical y tuvimos que elegir si competíamos las dos o en cuál, y obviamente me decidí por mi especialidad, que fue, después se ratificó que había clasificado el long y corría el long en Bolivia. ¿Qué fue lo que te hizo decidir si uno o el otro? Porque nunca había corrido un kilómetro vertical, fue la primera vez. Ah, Nunca había hecho una carrera de kilómetro vertical y long es lo que vengo trabajando, en mi especialidad. Y también ahí uno piensa en el equipo. O sea, cuando tú vas en equipo, decís, voy a participar de dos pruebas, hago las dos a media, o me enfoco en una y busco mejor rendimiento para intentar lograr algo. Y fue lo que al final nos llevó. En la tarde mencionaste uno no llega solo. ¿En qué minuto te diste cuenta que era necesario armar un equipo para poder dedicar, no sé si dedicarse, pero competir en el alto rendimiento en este deporte? Cuando me mandó una embarrada.
A ver, ¿La podemos contar? La puedes contar. Bueno, la La quieres pue- No, dale cuéntala, tú eres el... Mira, yo en esta locura también, porque el deporte de repente no. Cuando uno tiene alguna, digamos, alguna ventaja en un deporte o siente que lo hace bien, como que se emborracha un poco el deporte. Yo competí mucho, competía todos los meses. Y eso también te puede llevar a lesiones, te puede llevar a un montón de problemas, digamos. Entonces, en ese, digamos, como borrachera que le llamo el deporte, me dio el tema de la alta montaña de hacer desafíos un poco más extremos. Se venía una primera carrera después de mucho tiempo en el plomo, ¿ya? Que, digamos, el Guardián de Santiago, uno lo ve, 5.000 y tantos metros, que algo súper, que nosotros lo normalizamos, pero algo súper anormal en el mundo, tener en una ciudad como Santiago, digamos, un cerro de esa altura, ¿ya? Entonces, pasó que hay temporadas para hacer esto. La carrera era en noviembre. Generalmente las temporadas de entrenamiento en altura parten en noviembre. Y dije, chuta, ¿cómo nos preparamos para esta carrera? Entonces dije, bueno, adelantémonos un poquito. Fuimos con un amigo a entrenar, digamos, por el día, a hacer la subida ¿Qué un poquito? ¿En qué ¿en mes qué fue época? esto? esto Invierno. fue en octubre. Fue justo el cambio. Tú te das cuenta al tiro en esos lugares, porque es como cuando se termina la temporada de nieve. Tú ves cuando la gente deja de ir a esquiar y queda un poquito de hielo en las canchas, ¿cachai? Y decís como, bueno, es como que se está yendo la temporada, pero todavía no está de verano, o sea, o de primavera, digamos. Todavía no, todavía queda algo de nieve. Yo fui en esa temporada. Obviamente, cuando uno va a esquiar, llega a 3.000 y tantos metros, no llega a los 4.500, no llega a los 5.000 metros. Entonces, en esa zona hay mucho hielo y hay mucha nieve. Hasta en el verano. Sí, Hasta en el verano, pero igual se va. Igual hay una época donde ya se Pero flexibiliza. para poner que fuiste en octubre, o sea, Sí, claramente iba a haber... fue un poco el límite O sea, que y se imagine bastante la nieve. gente, porque tú decís, llegan a los 3.500 a esquiar, suben en Mm, auto. Claro, Pato Bob sube corriendo. Corriendo, pero no claro. desde el cero, ¿no? Desde el No. 3000, Desde donde está el centro de esquí, que es La Parva. claro. Entonces nos organizamos con un amigo y partamos el entrenamiento para esta carrera. Acompáñame. Yo De tenía 2.700 a 4.500 metros a sería más o menos. 5.400. Esa es la Ya. altura del plomo. Yo había hecho el cerro, digamos, algunas veces modo trekking y quería empezar había hecho algunas aclimataciones previas, o sea, había subido lo que la mayoría de la gente que sube este cerro va al Pintor, se acerca a federaciones, yo había hecho eso. Pero bueno, nos fuimos al plomo. Y yo creo que cometimos un error por varias cosas que uno aprende, es parte del aprendizaje, ojalá no aprenderlo de esta manera, digamos, pero pasó que eh, partimos muy temprano, subimos, digamos, relativamente bien. Había mucho hielo, estábamos preparados, llevamos microspike, agua, bebida, un montón de cosas, digamos, o sea, agua, bebida, barritas, comida, digamos. Llevamos también manta térmica, estábamos con equipamiento, digamos, que se necesita para hacer esto. No toda la gente sube con ese equipamiento. Y ocurrió que se nos hizo un poco más tarde. La subida del plomo estaba dura la nieve, entonces caminamos más lento. Cuando tú decís, puedo ir corriendo, bueno, nos íbamos corriendo en las partes que podríamos haber ido corriendo, por lo tanto nos demoramos mucho más de lo que teníamos estipulado. Llegamos a la cumbre, empezamos a bajar y esta bajada se hizo eterna porque empezó a hacer mucho frío y la nieve ya no era nieve, era hielo. Por lo tanto, ya no eran pasos de caminata, eran pasos muy cuidadosos con micro spikes, que además Que microspikes son la... son puntitas. Los micro spikes son, digamos, es como que le pongáis cadenas a la, a la zapatilla. a la zapatilla, no clavos. Los crampones como tal son clavos y cuando uno camina en hielo también va con cuerda y con otras cosas propias del montañismo y de las, digamos, las técnicas invernales, como se le llama. Entonces, bueno, fue bastante al límite. En un minuto llego a Angostini, que es como el campamento, digamos, emblema, que casi nadie duerme, es un campamento, pero que nadie duerme porque es muy helado. Y hay señal. Entonces ya está como muriendo la señal del celular, del reloj. Y era tarde. Y yo llamo a mi señora y le digo, voy tarde. No te asusté, pero voy a llegar. Pero voy tarde. ¿Qué hora, más o menos? Uf, sí, este pasó hace ya 2 años. No me acuerdo exactamente, pero haber sido, ponte tú, 6 de la tarde, 7 de la tarde. Entonces, Y ojo, a las 2 de la tarde arriba ya es tarde. sí, ya es O tarde. sea,
6 de la tarde ya era... No, y para entender, Sí. perfecto, 6, 7 de la tarde. ¿Cuál es la temperatura No, la y cuál es temperatura. la altura a la que estáis a esa hora? O sea, nosotros siempre fuimos con temperaturas muy bajas. El hecho es el terreno. Mm. O sea, no, nosotros somos buenos para la temperatura baja. O sea, digamos, con menos 15 corriendo, pero bien con parca de pluma, con, digamos, también Cabe con decir que tú eres de la impermeable, con Patagonia, po. guantes. Sí, o sea, digamos, yo creo que eso no, la verdad nos salvó la vida, a pesar de Era un que... poco de nieve todavía, Pato. Y el punto es que empezamos a bajar muy lento y en un minuto, y de verdad, y es mi reflexión, porque hay mucha gente que hace trail y hay que ser realistas con esto, y no voy a echar a nadie al agua, pero hay mucha gente de mi ámbito que llega de noche al auto, alarga sus expediciones, toma riesgo, pero distinto es cuando tenía una guagua. Y yo hice esa reflexión. Lo conversé mucho con Dani, que era mi partner con el que lo estábamos haciendo. Yo le dije, en cualquier otro momento yo te digo, lleguemos abajo. Pero acá ya habían ráfagas de viento. Sabíamos que en la noche, a cierto horario, porque en el montañismo se estudia mucho, digamos, y por eso digo que también fue un error, porque cuando tenéis cortinas de espacio, bueno, hay que tener, digamos, jugáis un poco al límite. Entonces, yo le dije, no corramos el riesgo. ¿Pero qué Quedémonos. fue? ¿Qué pasó ahí antes de No, tomar esa es decisión? que ya estábamos muy lentos, ya íbamos podríamos haber llegado, digamos, al auto a la 1 de la mañana, quizás a las 2 de la mañana. Podría haberse preocupado alguien más, digamos, pero esto es una bola de nieve. Cuando ocurren este tipo de cosas y no se toma contacto con alguien, empieza a crecer y empieza a crecer muy rápido. Entonces al final, Porque bueno, además y yo después, estaba después terminando de del ser concejal. campamento no hay señal. Después del campamento no hay señal. Eso yo no lo sabía. Eso es un buen punto, yo no lo sabía Yo lo y supe no. después de esto. Y hay temas de inversiones también que uno hace en montaña y yo creo que ahí también fallamos en equipamiento que no teníamos, que también son caras, digamos, o sea, el tema de los teléfonos satelitales, todas estas cosas que hoy día ya se ha solucionado un poco con Entel, con Starlink, un montón de cosas, pero bueno, esas inversiones no las teníamos, esa es la verdad. Entonces confiamos un poco en el celular, llegamos al campamento de Federaciones, que es el campamento base donde la gente sí se queda. Había, a ver, en la montaña la gente se acuesta muy temprano. Había mucha gente durmiendo. Grité un poquito y alguien por casualidad tiene celular, no contestó nadie. Y yo le dije, Dani, quedémonos nomás acá. Chao, tenemos comida, tenemos agua, tenemos un montón de cosas. Salimos en la mañana y me dice, ya, bueno, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Te apaño. Y nos quedamos en el campamento. Los de memes no te los cuento después de eso. ¿Y qué pasó? Que, bueno, salimos en la mañana, en la noche cayó nieve, hubo tormenta, menos 25 O sea, menos grados. mal no bajaste, básicamente. Sí, mira, hay carreras que son en condiciones extremas y he corrido en esas condiciones. Pero como te digo, la alta montaña es otra cosa. O sea, correr con malas condiciones a 1000 metros no es lo mismo que hacerlo a 4000 o 5000 metros. Y estabas fatigado, me acuerdo cuando contaste, ¿no? Como que venía ahí medio No, o cansado. sea, sí, de las horas, pero no, yo creo que podríamos haber llegado abajo, ¿Sí? pero tomamos una decisión, de todas las decisiones irresponsables que les estoy contando, esta fue la decisión responsable. Quedémonos en Federaciones en el lugar seguro. Nos quedamos ahí, y bueno, mi amigo no captaba mucho lo que estaba pasando abajo, yo lo tenía clarísimo. Yo no podía pegar una pestaña, porque decía, que se haga de día, que se haga de día, porque necesito llegar abajo para decirle a mi señora que estoy bien, que, bueno, era concejal todavía en ese entonces, estaba terminando mi periodo, entonces, y ya había decidido no ir, no estaba inscrito en la papeleta, pero obviamente toda esta cuestión genera muchas cosas. Y bueno, salimos en la mañana, sin señal, y en un punto que yo sabía que había señal sí o sí, prendo el celular. Tenía un 1% de batería, y empiezan a llegar millones de mensajes. Yo me acuerdo, yo estaba en Argentina en una despedida de soltero y me entra un WhatsApp de mi señora que dice, se perdió Bob. Y él, 7 de la mañana. Y yo le digo, ¿cómo se perdió Bob? Y me dice, no encuentran a Pato. Y yo, ya, pero no encuentran a Pato en su casa, no encuentran a Pato después de un partido de fútbol. Subió a la montaña y no está. No, sí, fue muy frío el momento. Y nada, empezaron a llegar llamadas de gente que yo no hablaba hace 5 años. Entonces dije, ya, pasó lo que pasó. Y de repente, cuando yo estaba recibiendo y se me estaba apagando el celular, aparece una niña muy lejos. Ya había buen tiempo, en la mañana ya había buen tiempo. Y saluda a mi amigo. Y dice, mira, nos están saludando. Y dije, no, huevón, nos están buscando. No, si nos está saludando.
Nos acercamos y era una montañista que se llama La Rosita, que es muy conocida, una señora, digamos que muy conocida en el ámbito muy fuerte también. Y nos dice, abajo hay un operativo, no me dejaron subir, pero yo quería subir para ver que estaban vivos. Sabía que estaban vivos y no sé, cuestión. Y nada, y justo en ese 1% de batería hablo con mi señora. La logro llamar y le digo, Anto, sé que me voy a putear todo lo que queráis, pero te quiero decir que estamos bien. Y se escuchaba atrás, están bien, están bien. Ay, Pato, te odio, te odio, te odio, me decía. Y bueno, con mucha razón. Y abajo te encontráis, bueno, bajamos corriendo. Estábamos en buen estado, estábamos en buen estado. Llegamos corriendo y de repente nos empiezan a aplaudir. Y yo decía, no entiendo esto. ¿Por qué nos están aplaudiendo? Manso cagazo que nos mandamos. Mm. Y bueno, ahí me explicaron a algunos amigos que, oye, a todo esto, yo he participado en rescate. Yo he sido voluntario en rescate. O sea, en el fondo, lamentablemente no con resultado positivo, digamos. Pero precisamente, bueno, activamos un rescate que no alcanzaron a salir los helicópteros por condiciones climáticas y todo el cuento. Habían 3 helicópteros listos para salir, que tiene un costo, ¿no?, privado para la familia y las personas que están rescatando. Y nos empiezan a aplaudir y yo no entendía. Mi amigo tampoco, un poco una risa nerviosa él. Y bueno, pregunto, es como el aplauso de la vida. De verdad, la mayoría de la gente que estaba ahí pensaba que estábamos muertos. Y incluso mi entrenador, que es ex comandante del ejército, digamos, no sé si era comandante, bueno, me va a retar, no me acuerdo el cargo específico. Unos amigos también, Centro Zapador Andino, liderado ahí por Pablo Espinosa, eh, controlaron mucho esta situación con los familiares, con los voluntarios, con distintas personas, pero ellos en su cálculo dijeron, estos gallos están muertos, menos 25 grados haciendo trail running, tampoco pensaban, y ahí también dentro del mensaje importante, tampoco pensaban que estábamos preparados en términos de equipamiento. Y si bien nos faltó el satelital, teníamos todo lo otro. Y eso fue clave, o sea, tener una manta de supervivencia. Imagínate dormir a 25, menos 25, sin una cama, sin un saco de dormir, o sea, ese tipo de cosas son clave, o si no, fuiste bueno, digamos. Cuando tú Así, dijiste, llegamos a un refugio. ¿Cómo es un refugio en montaña? Porque la gente se está imaginando como en las películas una casita con la no, chimenea. a ver, Ah, yo me imagino una weá de mierda. No, por eso, Lo por es. eso. Me Es imagino una una weá cuestión de de mierda. ¿Cómo es un madera. refugio No se en me alta viene una no. casa montaña? con chimenea a la cabeza. Sí, a ver, espérate. Los refugios en montaña hay refugio y refugio. Estamos en Latinoamérica y en Chile. Hoy día hay una política de los 16 de Chile, se ha hecho un esfuerzo muy bonito y creo que estamos yendo un buen camino. En Europa, efectivamente, son muy así, digamos. Pero en Chile, bueno, tuvimos suerte de que hace un tiempo se había remodelado el refugio. Después de que Pero se perdiera el básicamente, concejal, decís tú. no, fue antes, fue antes. Pero básicamente, y se me olvidó el nombre, el refugio que remodelaron, pero básicamente es un espacio seguro del viento, digamos. No un domo exactamente, pero generalmente son domos, ¿ya? Para que se hagan una idea. Con piso madera, con una mesa y con camillete, o sea, ¿cómo se llaman estas Tablas. tablas? ¿No? O sea, yo dormía arriba de una tabla. De lujo, digamos, dentro de lo que podría haber dormido arriba de... Pero, oye, es primera vez que cuento esta historia, digamos, como públicamente. No tengo problema porque a ver, hay que reconocer los errores y se cometieron errores, pero también se tomaron decisiones que, no, que nos salvaron la vida, digamos, y que preocuparon a personas, pero gracias a Dios no se desplegaron recursos mayores como los helicópteros y otras cosas que podría haber sido... Esa es la idea de este espacio. Fueron cerca de 10 horas, fueron como 10 horas de donde se inició, y por amigos, o sea, se activó la comunidad, digamos. ¿Cuántas personas estaban arriba ahí esperando? Muchísimas. Habían amigos de todo. Mm. Llegaron incluso amigos de la política, digamos, colegas, no, de todo, de todo. Hay un detalle ahí que a mí cuando me contaron la historia, que también la otra decisión que podía hacer era que uno bajara a buscar señal No, pero digo como eso que muchas veces pasa que se pierden porque se separan y ustedes Sí. siempre tuvieron claro que el separarse no era una opción. sí, yo creo que en el montañismo hay principios y códigos que son clave y que no se pueden romper y no se pueden romper. Y uno es la acordada. O sea, la acordada es la acordada. Acá llega. Y bueno, el problema acá fue la acordada que los dos tomamos la decisión de llegar a la cima. Pero si uno no hubiese querido llegar a la cima, nos devolvemos. Yo creo que esas son enseñanzas de montaña que muchas veces son enseñanzas que pasan en la historia porque alguien muere, porque perdió el Mm. camino, porque se quedó solo.
Entonces yo creo que acá nunca fue alternativa a separarnos, digamos, sobre todo en el camino de vuelta, fue ya, bueno, quedémonos acá, enfrentamos esta situación y bueno, eh, salió dentro de todo esa decisión bien. Creo que fue la decisión que había que tomar. Todo lo anterior, obviamente, no eran las decisiones que había que tomar y bueno, de eso se aprende. Luego eso, obviamente, y bueno, todo este condoro, digamos, me llevó a decir, tuvo implicancias familiares, para mi señora fue muy duro, muy, muy duro. Se sintió una señora viuda, digamos, con un cabro chico, todo lo que podría eventualmente haber pasado si es que tomamos el riesgo y pasaba algo, digamos. Entonces, creo que ese tipo de decisiones te hacen un clic, y si no te hacen un clic, perdón el lenguaje, un tarado, o sea, en el fondo, y el clic fue, bueno, vamos a seguir haciendo esto, quiero convencer a mi familia de que soy una persona que está capacitada para hacerlo, que lo quiero hacer responsablemente, y bueno, asumí, empecé a competir, empezó a ir bien y empecé a construir un equipo a raíz de eso, y ese equipo hemos podido integrar visiones de montaña, hemos hecho cursos también de montaña después de esto. ¿Y eh, volviste al plomo? Muchas veces he vuelto al plomo. Fui a la carrera que estaba preparando, pues por el solo hecho de hay que hacer las cosas bien, demostremos que se pueden hacer bien y que podemos seguir en la montaña. Así que fue también una prueba, no solo personal, sino hacia mi entorno de decir, cometí un error, tomé una mala decisión, pero preparándose las cosas se pueden hacer y lo hice. Oye, me gustaría ir a una parte más alegre. No sé, Santi, si tú queréis seguir por el mismo lado. No, yo quería preguntar si cuando te tomáis de manera tan profesional este deporte, ¿es un deporte caro? ¿Es un deporte accesible? ¿Cuánto pudiese Uf, llegar a salirte rodeado de un equipo de profesionales que te apoyen para realmente competir a tu nivel? buena pregunta. Yo creo que es un deporte accesible, pero también hay que entender que el deporte tiene su arista o sus disciplinas. Por ejemplo, el skyrunning, la ultra distancia del skyrunning, por ejemplo, puedes echarte zapatillas cada 2 meses. Y unas zapatillas skyrunning son más caras, por dar un ejemplo, tienen coberturas distintas, o sea, te pueden valer 200 lucas, tienes que estar invirtiendo cada 2 meses. Entonces, depende cómo lo mires, el tener equipamiento, lo que hablábamos, o sea, me voy a ir a lo más caro del trail running que el sky running. ¿Por qué? Porque hay que tener teléfono satelital para entrenar, sí o sí. O sea, acá, eh, ojalá casco, que es algo que en Chile todavía no ocurre, pero en Europa las carreras te exigen casco. O sea, tú bajas cerros de altura, ahí está el mal de altura. Imagínate hacerlo en modo competencia, un cerro que la gente se apuna caminando, tú lo vas a hacer corriendo, o sea, te puedes desmayar, te puedes caer y necesitáis protección. Entonces, siempre vamos sumando y todo termina siendo caro, pero obviamente no es tan caro como un deporte como puede ser, no sé, la equitación, el polo o cosas que tú sabéis que... Pero bajémoslo a las carreras para la gente que está empezando, no No, es algo que no se puede acceder. yo creo que no. Tenemos los cerros acá mismo también. Tal cual, o sea, si queréis competir, lógico, está la inscripción de la carrera, pero creo bueno, yo hice este deporte estando sin pega un buen tiempo, digamos, y bueno, la moda del deporte te lleva a muchas cosas que cuestan plata, que el gel, que la cuestión. Pero en realidad acá hay que saber aprender qué necesita el cuerpo. Necesita carbohidratos, ¿qué es un carbohidrato? Unas gomitas pueden tener 30 carbohidratos y te pueden salir 150 pesos si las compras al por mayor. O sea, en el fondo hay que encontrar las ecuaciones para poder hacerlo y puede ser barato si uno de cierta manera lo hace de esa manera. Ahora, si tú querés competir afuera, querés competir en una carrera importante, bueno, ahí el ticket es caro y hay que pagarse el transporte. Este es un deporte que correr es viajar. O sea, acá, digamos, tenéis que ir a otras ciudades, descubrir otros lugares, y para eso, lógicamente, hay costos asociados. O sea, como todo deporte competitivo es más caro que recreativo. Lógico. Ahora, es distinto porque a otros deportes, porque no sé, me imagino uno juega tenis y te pueden cambiar la ciudad fácilmente porque es una cancha. O sea, en el fondo cambiamos la cancha, tú la competías acá o la competías allá. Pero acá el escenario es el escenario geográfico natural. Entonces, una competencia se hace en un lugar y si hay problemas, no se cambia de lugar, pues. Se espera la fecha en la que se puede hacer, hay problemas asociados a eso también. Yo tengo amigos que han ido a competir a Europa, se pagaron una millonada y la noche antes nevó lo que no se había nevado nunca y se canceló la carrera y tuvieron que esperar no sé cuántas semanas para correr
O sea, ese tipo de cosas. Lo más Eso básico es que sea, necesitan unas zapatillas exacto, especializadas. Como que eso yo creo que es lo mínimo que alguien requeriría para correr en trail, ¿o ¿no? completamente. La zapatilla, ¿no? Mucha gente va con zapatillas planas y tiene Y se mala caen. experiencia. O sea, una zapatilla de trail sí o sí. Y la forma de llevar botellas de agua. Que generalmente la gente que corre ocupa unas botellas que se llaman Softlax, que se acomodan al cuerpo y te permiten más ese movimiento. Yo creo que eso es lo básico. Ahora, si elegir correr en el sur, te van a pedir manta de supervivencia, te van a pedir cortaviento, depende de la distancia, porque a más distancia, más requerimientos. O sea, en el ultra distancia, generalmente partimos de noche, partimos con una frontal. Y no te comprar la frontal, no quiero estigmatizar a ningún comercio, pero no te comprar la marca chancho, te voy a comprar una buena frontal que te dé seguridad para correr en la noche, que te dure las horas que te Así como tengan la que luz durar. minera. La luz Claro, de la frente. claro, y te puede salir 150 lucas, y así vamos sumando, entonces, Piden y hasta silbato en exactamente. esas carreras. Se vende la distancia, pero lo más caro es correr ultra distancia. Esa es la verdad. O sea, en términos de horas corriendo, tenéis que comer más, tenéis que nutrirte mejor, tenéis que un montón de cosas. Oye, yo quería ir para otro lado, pero quería un tema que ha salido harto en la conversa y que creo que es súper relevante, el tema de la familia. Tú nombraste, bueno, cuando te perdiste, nombraste el nacimiento de tu hijo, el nacimiento de tu hija, y creo que hay un hito en tu carrera también que marca una decisión que muchos deportistas no toman, otros sí, que es que tú clasificaste un mundial de trail running y decidiste no ir por el nacimiento de tu hija. Hablaste de los desayunos en familia, que es un requisito, entonces me gustaría comentar en ese punto como qué significa la familia en este tipo de deportes, también las decisiones que hay tomado y también un poco esa decisión de faltar al mundial por el nacimiento, llevándolo a que en muchos deportes, muchas veces el deportista privilegia el logro que incluso a veces las cosas familiares. Oye, yo creo que el trail requiere planificación. Si tú lo querías hacer bien, requiere planificación y sobre todo en ultra distancia, ¿no? Son procesos de 4, de 5 meses. Eh, Era mi primer selectivo, lo estaba preparando muy bien, que fue en Nahuelbuta, en Angol. Y pasó la particularidad de que la semana, si no me equivoco, era la semana que iba a correr el selectivo, que estaba preparado, se me acerca mi señora y me dice, vamos a ser papá, ¿no? Fue ya, y empecé, como que cerca de la carrera empecé a sacar los cálculos y dije, chuta, esto está como cercano a la fecha, a la fecha del mundial. Y dije, y tenía esa presión, digamos, ante la carrera, feliz, feliz. A mí, bueno, yo soy de la idea, cuando nos casamos con mi señora, le dije, vamos a tener 4 niños. Bueno, ahora tenemos 2 perros y 2 niños. Por fin. Eh, claro. Pero, bueno, me dice, vamos a ser papá. Dije, ya, hice los cálculos, bueno, hasta cerca de la fecha. Y ya cuando ya empezáis a ir al doctor y toda la cuestión, empezáis a hacer preguntas y ya era demasiado cerca de la fecha de lo que iba a ser el mundial. Y yo corrí el selectivo y me lo guardé, no le dije a nadie, a ningún amigo, a nadie. Y me llama mi entrenador y ya al final de la conversación me dice, tenéis todas las posibilidades de ser seleccionado, créete el cuento, están estos gallos, puta, trata de no seguir el ritmo a este. O sea, teníamos ya una estrategia y le digo, Claudio va a ser papá. Y quizá nazca cerca del mundial. Y no me escuchó. Y le digo, y me seguía hablando, vamos con todo, y yo, "Weón, voy a ser papá, quizás no pueda ir al mundial. Chuta, felicitaciones, pues, weón, primero que todo. Y bueno, es una noticia feliz, corre con esa noticia. Y nada, yo me lo tomé el selectivo independiente de que había una probabilidad alta de no ir al mundial, de darlo todo. O sea, yo generalmente las carreras lo doy todo y en todo lo que hago. O sea, en todo lo que hago siempre busco dar lo mejor de mí y clasifiqué. También muy apretado, llegué tercero por segundo, casi ahí llegamos peleando con el que le digo yo el pato bueno, el pato Cavieres, que es otro trail runner. Y bueno, llegó el momento de que uno empieza a ver esto, y el mundial es en España, van los mejores corredores del mundo, primera vez que pasan en un mundial que tenéis la posibilidad de correr, digamos, con el Verstappen del trail, por decirlo, y todos sus amigos. Sé si voy a estar en la línea de partida con estos gallos. Y por otro lado, ya la certeza con las conversaciones con los doctores y todo de que iban a ser probablemente esa semana. Entonces, bueno, uno la piensa y de repente sí, bueno, acá hay que dar respuestas también porque las cosas
tú no sabes cómo el tema, uno es medio ignorante también en el tema de los nacimientos, de cómo funciona. El cuento, a pesar de que ya fui papá una vez, pero decir, bueno, puede haber una cesárea quizás antes, quizás se programa antes, no sé, puede pasar algo. Como que uno tiene la esperanza frente a su sueño, los dos sueños, ser papá de una niñita, ser seleccionado nacional y poder representar a tu país en un mundial y decir, bueno, es volada, el universo se alinea weón, y pasa que puedo ver el nacimiento de mi hija y después ir a competir. Bueno, pero los procesos necesitan respuesta. Me llamaron a agosto y me dijeron, ¿qué hay a hacer? ¿Te inscribimos en la selección o no te inscribimos? Y ahí fue como que me llegó como igual un poco el bajón de tomar una decisión de decir dos cosas maravillosas, pero obviamente no había dónde perderse. Lo hablé con mi señora y fue, bueno, me perdí el mundial. Voy a tener que entrenar para seguir en la selección, porque la selección no tenía el derecho. Yo ahora gané el sudamericano y no me da derecho a ser seleccionado el próximo año. Yo tengo que volver a competir y a meterme en esa pelea y estar vigente. Entonces, esa fue la decisión. ¿Y nació en la semana? No, se atrasó. Me estáis weyando. Se atrasó, pero bueno, el riesgo estaba, bueno, siempre es así, Obvio. siempre es así. Se podría haber corrido la carrera también, Claro. o sea. Todos mis amigos, además los amigos que son tan amigos también te dicen, oye, podría haber ido, weón. Pero si iba y te apuesto que nací ahí. Es que así es la vida. Dale. Así es la Murphy. vida. Y ¿sabéis qué pasa? Que ya ese día que fue la carrera estaba pendiente que podían hacer. Podían hacer en cualquier minuto, así son las guaguas, pueden hacer las 39, las 40, las 41. Y yo estaba pendiente de la carrera, estaba viéndola, con la oreja también en la casa, en lo que necesitara mi señora. Y bueno, nació mi señora y se me olvidó el mundial, weón. Nació mi señora, nació mi guagua y Y se me nació olvidó, grande. se me olvidó el mundial. Se te olvida de Claro. tanto el momento tan fuerte. Había quedado tercero, Pato Güero, como le dijiste, y a cuarto. Quedó Al segundo. bajarte tú, ¿clasifica el que quedó atrás tuyo o se pierde un cupo directamente? Es que ahora hay un estándar que son los puntos ITRA. Entonces, básicamente, tenéis que primero cumplir el puntaje y después sacar el lugar. O sea, si no cumpliste el puntaje, da lo mismo el lugar que sacaste, no entráis. De hecho, fue muy cuestionado porque. Pero ayudó mucho en el sudamericano porque no llevamos muchas personas. Fuimos una delegación muy incompleta para el mundial. Y eso generó críticas porque le cerró la puerta a mucha gente que podría haber vivido una experiencia competitiva representando a Chile. Pero para el sudamericano se mostró otra cara y creo que el trabajo rindió fruto, subió el estándar finalmente. De decir, Les fue increíble. sí, no tengo que competir solamente contra mis compañeros, sino contra el nivel, porque el ITRA no es una cuestión antojadiza. Dice, Chile, doy un ejemplo, Chile quiere estar entre los 50, entre el 50% mejor de los corredores que fueron al Mundial. Y para eso hay que tener cierto ITRA. Y ese fue el corte. Entonces, se apostó a tener una selección competitiva. Y creo que eso también nos exigió a todos más. No corríamos solo contra el de al lado, sino contra el estar a la altura, ¿cachai? De lo que se estaba buscando como proyecto y bueno, nos ayuda a mejorar a todos. Y ahora que estáis buscando otro mundial, ya me Ahora- imagino que no hay guagua planificada. Ahora vamos con todo. O sea, la se verdad, viene? este sudamericano, yo cuando vi el proceso, tomé muchas decisiones. También la paternidad tiene muchas decisiones. Cuando hablábamos de los equipos, la deportología es medir indicadores de sangre, ver hormonas, y la paternidad altera esas cosas y altera el rendimiento y uno tiene que saber equilibrar y estar presente también en esos momentos, porque también hemos hablado solo de deporte, pero como decía Shakespeare, uno tiene muchos papeles en la vida y eres papá y querés ser papá presente, ¿no? Yo no soy un papá que no me gusta vivir el proceso con mis cabros chicos. Les enseño lo que a mí me gusta, mi pasión. Tengo a Claro, uno que hemos visto ya. muchas fotos y yo he escuchado también otra gente que te conoce que suben en bicicleta a los centros de esquí o no sé hasta dónde llegan y suben todos los corredores y Pato Bob sube con el hijo en la bicicleta sentado atrás Y aún con así les casco gana. y llega primero. Entonces también hay involucrado también a la familia en el deporte que te gusta. Sí, no, como que hemos ido educándonos en esto también, porque en el fondo al principio tú decís, es un niño de 2 años, entonces decís, yo he hecho 90 kilómetros con él en bicicleta. Te dicen, ¿cómo no se te aburre? O sea, me han tratado o sea, la mayoría de la gente ama la idea. Pero hay también gente que dice, eres un egoísta, ¿cómo lo lleváis 90 kilómetros sentado en bicicleta? Tiene un punto. El tema es que a él le gusta y a mí me gusta. Entonces llegamos a una cafetería, me dice, papá, un heladito, yo mi cafecito,
pasamos ese momento, le digo, ¿queréis seguir o nos devolvemos? Sigamos. Bueno, seguimos. Y así es. Y eso es lo lindo del ciclismo, a diferencia del trail, que también tiene su encanto, que en la ruta, en la bici de ruta, hay puntos donde tú puedes ir parando, tomando un café, haciendo vida social, te encontrás con amigos. Y nada, hemos encontrado un bonito ritual juntos con mi enano. Yo creo que, bueno, no sé, él va a decidir los deportes que quiera hacer en su vida, pero la bicicleta y el cerro yo creo que ya es parte de su vida. Está enamorado de eso, digamos, yo lo veo, y mi señora también. ¿Y cómo fue la primera vez que le dijiste a tu señora, oye, me voy a llevar al cabro chico a andar en bicicleta Con cuidado, por favor, la no sé primera cuántos vez kilómetros? me acompañaba ella y después ya... Ahora, uno elige también la ruta, ¿ah? Por ejemplo, a mí me encanta el Cajón del Maipo, me encanta pelear en el Cajón del Maipo, pero yo hablo de las noticias y accidentes en el Cajón del Maipo. Creo que hacia Farellones, que suena más rudo y todo lo que queráis, pero la gente tiene más cultura, Sí. el automovilista, de que hay ciclistas. En Farellones va camino al Cajón del Maipo, hay un sector que se llama el Toyo, pero hay muchos accidentes, de gente que adelanta, que el Toyo también se conecta, digamos, con el camino principal hacia el Cajón del Maipo. No sé, todavía no he tenido la seguridad para llevarlo en bicicleta para allá, por esto, digamos. Que ir muy a la defensiva también en bicicleta allá. No siento lo mismo en Farellones, por ejemplo. Y volviendo al mundial, Bueno, ¿qué estamos hablando del mundial? que vas al mundial ahora y qué es Bueno. lo que se viene. Bueno, yo creo que lo que aprendí también después del plomo es que, armando un equipo, es que hay que asesorarse, hay que aprender y hay que construir los procesos a largo plazo, ¿no? En el deporte hay que construir procesos a largo plazo. Y al menos mi gran objetivo es clasificar a Sudáfrica y ir a Sudáfrica y hacer un muy buen mundial. Ese es mi objetivo. Entonces, desde ya lo estoy preparando. Mi idea, estoy juntando vacaciones, mi idea es ir con toda mi familia, ahora sí, al sudamericano. Fui con mi hijo, con mi mamá y mi hermano. No pudo ir mi señora y mi guagua porque justo mi señora volvió el postnatal y tenía un gran evento en su trabajo. Entonces, bueno, hay que ir convalidando, viendo cómo funcionan las cosas. Pero a Sudáfrica vamos todos y ojalá pueda clasificar. Bueno, es el primer paso, paso a paso. O sea, y si clasificamos, como dije, hacer un buen mundial. Ese es el objetivo. Pato, para ti, ¿qué es la disciplina? Mucha gente piensa que es levantarse temprano. Cada uno tiene un concepto distinto de lo que es la disciplina. Para ti, ¿qué es la disciplina? Solo hay disciplina ser feliz. Yo creo que ver el deporte como un sacrificio, que me lo dicen mucho, puta que eres sacrificado. Para mí una persona sacrificada es una persona que tiene 3 trabajos porque necesita llegar a fin de mes, porque toma micro 2 horas para llegar de una pega a la otra, no ve a su hijo. Eso es sacrificio, porque esa persona no quiere estar viendo eso, pero necesita estar viviendo eso para sacar a su familia adelante. Eso es sacrificio. Pero cuando uno toma la decisión de hacer algo que le gusta y que es feliz, creo que es un camino, un estilo de vida que uno construye y para mí el deporte no es un sacrificio. Para mí es algo que vivo día a día. Hay días de sacrificio, sí, porque hay días que tú decís, uff, tengo que volver a entrenar después de haber corrido 100 kilómetros. Hay cosas propias del deporte, por ejemplo, se habla del Blue Run, que significa que alcanzaste un gran objetivo, te preparaste muchos meses y al día siguiente, ¿qué? Porque la pregunta me hacía ¿qué se viene ahora? Y de repente es como, chuta, hay temas hormonales, baja esa adrenalina y, y hay que tirarse solo para arriba y empezar de nuevo a hacer deporte y de poco uno se va reencantando nuevamente de lo que se había encantado. Es volver muchas veces al por qué uno hace las cosas. Sin propósito yo creo que es difícil. Y mi propósito en el deporte ha sido mi familia. O sea, 100%. Yo por eso digo que la decisión de no ir a un mundial por mi hija es porque de verdad mi propósito es mi familia y yo quiero llegar a un mundial con mi familia, ¿cachai? Y llegué al sudamericano con mi familia y quiero que mis hijos hagan lo que ellos quieran, pero dándole un ejemplo que sea digno de imitar y que tengan un estilo de vida saludable, que encuentren el camino. Yo creo que eh, pude ser afortunado de encontrar un poco el camino de ser feliz en el sentido a través del deporte. Hay cosas que uno al principio son sacrificios, es la verdad. O sea, yo hace 3 años no tomo. Era bueno para tomar, en el sentido de que era un tomador semanal, digamos, ya, o sea, incluso hasta diario, Deportivo. tomaba cerveza, jugaba fútbol, lo típico del fútbol, acá mi compañero va a saber, pero mi colega, para que no me molesten, pero después de los partidos uno se toma una cerveza, y bueno, eso es alcohol, digamos, o sea, en el fondo, y influye en tu recuperación en muchas cosas, entonces, al principio sí, tomar esas decisiones porque uno dice, oye, quiero competir un poco mejor y todo, y dejáis el alcohol y después te das cuenta y
¿qué lugar ocupar en mi vida? No necesito esta cuestión. Pero no sé en qué momento empecé a tomar. Es un gusto adquirido que también se puede dejar, digamos, de la misma manera. Desadquirido. Cuando tú eres cabro chico y tomáis una cerveza, tomáis una copa de vino, no te gusta. Si esa es la verdad, te tomáis el primer sorbo y decís, "Oh, esta cuestión", incluso otras cosas como el café, distintas cosas. Pero vais adquiriendo el gustito, vais entendiendo, también aprendiendo. El vino tiene toda una escuela, digamos. Y de la misma manera se puede dejar. Y se puede dejar y decir, no necesitas esto. Y así, cosas que a lo mejor al principio fueron sacrificios, después se incorporaron como algo alegre a mi vida y nada, aprender a carretear sin tomar, muchas cosas que creo que son muy bonitos aprendizajes que ya se convirtieron en una forma de ser feliz también, digamos. O sea, y que mi hijo, o sea, al final seguimos mucho la ola, digamos. La ola de que en algún momento ya este gallo entró a la universidad, así que tiene que ser un curado. Sobre todo el primer año, el mechón. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podéis ser la persona que diga, no, a lo mejor yo quiero hacer deporte, o a lo mejor yo quiero dedicarme a otra cosa, ¿cachai? No sé, creo que no quiero sonar como el fome, a lo mejor van a decir, oye, este ya con sus Yo era canas ya ese. se convirtió en un viejo, digamos, pero Yo era ese, po, y la gente, ¿y por qué no tomás? ¿Y por qué no una piscolita? Y no. Ah, pero hoy día. no tomo, No, nunca he verdad, tomado. weón. Pero ¿qué es lo normal? Si al final eso es, ¿qué convertimos en normal? Para mí, hoy día normal es poder correr un sábado 20, 40 kilómetros. Eso es normal para mí. Y quiero que sea normal para muchas personas más. Así de simple. O sea, y para eso hay que ser contracorriente y hay que romper esquemas sociales que tú decís, como el copete, como las grasas saturadas, como los sellos. O sea, Esas no me las quitáis a mí. somos privilegiados, pero en Chile que tú comas un alimento y te diga, esta agua es mala, es maravilloso. O sea, yo fui a Bolivia, no sabía qué comer, weón. O sea, tenía que, perdón, pero yo no tienen esta ley, pues. Entonces yo tenía que estar leyendo la etiqueta, weón, y las etiquetas no tenían toda la información. Entonces decís como, ¿por qué quería alimentarte bien, po? Porque es importante para ti y te sentís bien. Eso es súper importante, la energía, como El círculo virtuoso. la comida mala te quita energía, te quita energía. La comida buena te da energía. El descansar, yo creo que en el deporte, y no solo en el mío a lo mejor es más visible, en el nuestro, digamos, pero todos entrenamos. Y todo, pero ¿dónde se marcan las diferencias? En el que realmente come bien. Y no come mal. Porque algunos comen bien, pero dicen, ya, pero me voy a comer igual esas 3 tortas después, ¿cachai? Pero ¿por qué? Porque ya me comí un huevo en la mañana y no sé. El pan integral. Claro. Y lo tercero, el descanso. Eh, es difícil. Y el descanso entendido también como ciclos. El cuerpo tiene ciclos. O sea, yo de lunes a viernes me puedo acostar 1 hora, pero si el fin de semana voy a dormir 4 horas porque tengo un matrimonio, eso puede tener repercusiones varios días para adelante, no solo la noche que dormiste mal. Entonces, empezar a entender eso, priorizar el descanso, puede ser poco sexy para mucha gente. Este guy se volvió un aburrido. Pero cuando tú lográs ordenar eso y tu carrete ya no es a las 2 hasta las 3 de la mañana cerrando el local, o a las 3 de la mañana, ya seamos generosos, hasta las 6 de la mañana cerrando el local, y lo hacía el domingo en la tarde, es un cambio de vida que es muy agradable y que te ayuda en muchas cosas en la vida. Oye, entrenar, trabajar, ser papá. Me imagino que con tu señora tiene una sinergia muy buena, pero me imagino que eso también se ha trabajado desde que te bajó esta locura del trail running. No, ¿Cómo lo ha llevado a cabo ella? mi señora una santa. Creo que ha conocido muchos patos en sus caminos y bueno, seguimos enamorados juntos y ella se enamoró de un político que llegaba a las 11 de la noche de repente, se iba a los fines de semana antes de un matrimonio a una junta de vecinos, a un bingo. Estaban todas, quería estar en todas. Y luego esta transformación de pasar a ser deportista, de acostarte temprano, de apagar la tele. Hay límites igual, ¿ah? Por ejemplo, una anécdota con mi señora. En un minuto yo saqué el celular de la pieza. Dije, esta cuestión es cáncer, güey. O sea, esta weá de estar viendo la pantalla que hasta te estás quedando dormido y se te cae el celular en la cara, esa cuestión que te pasa, y que no lográis entrar al sueño profundo al tiro porque estáis con la cuestión de la pantalla. Dije, ¿sabes qué? Voy a sacar el celular de la pieza. Lo dejé en el living. Y mi señora, te estáis poniendo rayado. Yo no, de verdad me hace bien. Lo saqué. Y le puse este bloqueo de la aplicación a cierta hora y todo el cuento. Y le dije, Anto, podríamos apagar la tele más temprano. O sacar la tele de la pieza, quizá. Y me dijo, ¿la tele o tú?
Dijo, te vas tú antes de la tele de la mesa. Entonces, está bueno, hay que convivir y lograr eso. Y tiene razón, si al final igual, en el fondo, tiene derecho a ver televisión después de la pega, si le gusta ver su serie, o sea, en el fondo, acostar en la cama. Al final hay que encontrar los equilibrios y en lo que podamos ponernos de acuerdo, bueno, ponernos de acuerdo y implementar cambios que sean positivos para la casa. Pues al final, y esto en la educación también ha sido un tema, o sea, como dicen los abuelos malcrían, los papás crían, enseñarle a comer bien a nuestros hijos, porque al final nosotros también queremos llevar ese estilo de vida. Y está el tema social de que todos los amigos, los familiares, todos le pasen chocolate. El premio es chocolate, ¿cachai? El premio es la cuestión que hace mal, ¿cachai? Entonces, ya no hablemos del chocolate, porque hay chocolates que hacen bien, pero el premio es el dulce que hace mal, ¿cachai? Entonces, hay temas sociales que es importante educar, pero educar siempre viviendo en una sociedad, no siendo como siempre el anti-sociedad también. O sea, ya, bueno, ya sé, si mis abuelos, los abuelos le van a regalar algo, bueno, que se lo coma, se lo regalan los abuelos, ya. ¿Y Halloween? Un tema, pues Halloween. Me contaron una infidencia, salimos a buscar dulce y yo le guardo 3 y boto la bandeja entera después. Porque es de más. O sea, es que Halloween es una locura. Se lo cambio por una Es verdurita, un que, huevo es que duro. fuera, El bueno, brócoli. es que yo quiero felicitar en mi barrio a un vecino, que no me acuerdo el nombre, porque es de varias casas más allá, no es que sea mi vecino inmediato, Y eso pero que erais político, weón. sí, no, pero sí, pero yo fui a Las Condes, me cambié a hacer recién a Vitacura, vuelvo a Las Condes, eso sí, pero el, hay un vecino que regala frutas a los niños y les dice, y les pone las dos bandejas, fruta o... Es como una prueba social. Pone fruta y dulce. Y los niños, y mi enano eligió una vez la fruta, y yo estaba pero más orgulloso que nadie. Subió a la mesa. Pero después, claro, llegaste a la casa al lado y en Halloween en verdad depende de los barrios, pero llegan con De kilos de todo. dulces, kilos. Entonces tú decís, este cabro chico va a comer dulce 3 meses, weón. Entonces, ¿qué así? O sea, optemos por lo sano, cuáles son los que más te gustan, ya, bla, bla, bla. Cuando se da vuelta, la verdad, porque tampoco quiero tener un drama social en la casa, bueno, o los vuelvo a poner para que se lo lleven otros niños, o lo boto a la basura directamente. ¿Y No me vean mal, no me vean mal. ¿Te consideras extremo con estas cosas Sí. o No. ya es parte de ti? No, porque encuentro bueno. que la alimentación en Chile es extremadamente mala. Tenemos los índices de obesidad más grandes, tenemos una crisis en los niños con respecto a la alimentación. Entonces, yo considero que eso es extremo. Y que nosotros eduquemos a nuestros hijos no es extremo. Es el camino que tenemos que elegir para... Y tenemos que partir nosotros, que es lo más difícil, porque nosotros nos criamos de una manera. Es como el cinturón de seguridad. Te subís con una persona mayor al cinturón... mira, es frígido, porque te subís con una persona mayor a un auto y no se pone el cinturón. Hay que decirle, ponte el cinturón. Algunos ya lo hacen, obviamente, porque hay una cultura aprendida, pero Y porque suena el pitito del auto generalmente. claro. Pero O lo uno, ponen por atrás para que... uno se sienta, prende la radio, prende el auto y lo último que hace es se pone el cinturón, pero se lo pone. Nosotros ya somos la generación que se lo pone. Pero mi cabro chico se sube Inmediatamente. y tú cachas que tiene una silla. Entonces, papá, se te olvidó abrochar la silla. Mierda. O sea, lo tiene así incorporadísimo. ¿Cachai? Entonces, así debiese ser muchas cosas que son males sociales. La bebida, son cabros chicos, no debería tomar Coca-Cola. Si Coca-Cola es una porquería. Perdón que lo diga de esa manera, pero es una porquería. Tantas piscolas tomadas anteriormente. Hace pésimo. Los Entonces, cambios, los hay cambios. que decir las cosas como son también, ¿ah? Sí, y es duro porque al final también están metidas en el deporte, hay marca y tú decís, pues me estoy perdiendo un auspicio futuro. Pero hay que ser consecuente y en ese sentido yo al menos trato de educar integralmente a mi hijo en base a lo que yo también he aprendido, porque yo no era una blanca paloma, o sea, era bueno para la Coca-Cola, era bueno para el trago. Yo conocí a para estas Pato cosas. tomando y jugando fútbol. Y ahora no juega fútbol ni toma. Pero es el mismo. Dicen. El mismo. Oye, Pato, ¿qué cosas del deporte te han hecho mejor en el trabajo? ¿Qué cosas del trabajo te han servido también para el deporte? Uf. A ver, yo creo que el deporte, cuando uno quiere hacerlo, te construye organización y te construye aprender lo que no te gusta. Porque en el trabajo nos toca hacer muchas veces cosas que no nos gustan y tratamos de patearlas, de no hacerlas. Como yo te digo, yo era humanista. Entonces empezar a hablar con un doctor que me empieza a hablar de la creatina, bueno, de la CK, de la cortisol, de cosas. Hoy día, gracias a Dios, tenemos
ChatGPT, pues entonces puedes meter un examen y te puede hacer también un poco la pega al doctor si fuiste muy hueón y no entendiste la primera. Al menos ChatGPT te la puede explicar en la segunda y no. Pero, Y le voy a hacer pero, preguntas por 1 hora sin pagar otra consulta. claro. Entonces yo creo que eso, cuando uno hace algo que le gusta y todo el cuento, uno se estructura, uno quiere aprender más, empieza, o sea, yo a pesar de ser humanista tampoco era tan bueno para leer, esa es la verdad, no era seco para leer. Y yo creo que ahora tengo ganas de leer deporte, o sea, me gusta leer deporte, me gusta leer libros de deporte. Entonces, nada, yo creo que al final ese tipo de cosas te enseña, son buenos incentivos para aplicarlo en otras cosas, por ejemplo en el trabajo. Trabajo cuando uno quiere hacer algo. O sea, yo vengo del mundo público, fui concejal 8 años y ahora estoy en el mundo corporativo. Y es otra la dinámica, es otra la forma de hacer la pega. Hay muchos sistemas que en el mundo público están a años luz. Entonces, esa cuestión de desafiarte, de querer realmente aprender para hacer mejor tu trabajo, ordenar tu día. Al final, lo más importante, porque al final, si no ordenaste tu día, no vayas a hacer deporte, se te jode todo, no vayas a ver a tu hijo, tratar de encontrar esos tiempos. Creo que es una muy buena virtud del deporte y que ojalá muchos niños descubran el deporte para poder ordenar su vida y tener una mentalidad distinta para afrontar desafíos de estudio, de encontrar su pasión en el trabajo, distintas cosas. Oye, Pato, para ir cerrando, yo quiero que le dije un mensaje a la gente que está viendo esto y dice, este gallo está totalmente cagado en la cabeza, corre 80 kilómetros, se despierta todos los días a las 5 de la mañana. ¿Cuál sería tu mensaje para ese que hoy día te mira desde una visión más de, está loco? Yo creo que podría ser yo mismo hace 5 años. De verdad, yo me acuerdo, a mí me gustaba el trekking. Y después de muchos años supe que una vez que estaba subiendo el Pochoco, iban unos gallos subiendo, siguiendo unas banderas, era la endurance. Y yo decía, estos gallos son unos enfermos. Puta, yo voy todo cagado, iba con mochila, digamos, pero no con una mochila para ir a acampar, pero iba muy cansado y veía a estos gallos correr cuesta arriba. Decía, es admirable. O sea, en el fondo no era un pensamiento negativo, es admirable. Y de repente convertirte en uno de ellos. Y después también, cuando yo veía a mis amigos y partía haciendo trail y puta, corría 21 kilómetros, corrí mi primera carrera 21 kilómetros y caminé 8. Y me preparé dentro de lo que yo entendía como prepararme, o sea, comiendo mal, carreteando, no haciendo los volúmenes que se tenían que hacer, entrenando siempre fuerte, no con trabajos de base, distintas cosas. Entonces, nada, yo en ese momento vi amigos que entrenaban con entrenadores, que tenían equipos, que hacían carreras de 100 kilómetros y decía, "Ah, nunca voy a llegar a eso, jamás, jamás". Y después poder ir construyendo ese camino y ver que es posible competir, que es posible ganarle un gallo que después uno no se compara mucho con el de al lado, pero naturalmente estás entrenando con gente y lo escucháis y veis cuál es su método y quería aprender. eh, pero de repente cuando empezáis a correr y a competir y decís, chuta, este gallo antes me sacaba 1 hora y media, me sacaba 2 y hoy día llegamos juntos. Y después ya, puta, le pudiste ganar y veis tus tiempos de un año. Por ejemplo, esta misma carrera que yo te dije que caminé, una carrera de 21 kilómetros, que no me acuerdo el tiempo exacto, pero creo que le bajé 1 hora el año siguiente. 1 hora en 21 kilómetros es harto. Mm. Entonces, ese año pasaron muchas cosas. Y son cambios que pueden pasar en un año. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que este gallo ha corrido toda la vida o hacer un cambio radical en mi vida puede demorar mucho tiempo, no, lo importante es sostenerlo y sostenerlo conscientemente te puede cambiar la vida. El deporte te cambia la vida, y te cambia la mente, te cambia muchas cosas y yo creo que es una herramienta muy poderosa, social. Un dato nomás antes de cerrar, pero ¿en cuánto corriste los 80 kilómetros en el Sudamericano? Los 89 horas 3, si no me equivoco. Sin pausa. Sin pausa. O sea, con la pausa de cargar el agua y competir. Sin pausa. Ahora, yo tenía hay incentivos muy potentes. Yo tenía mi guagua, me lo llevaron, yo no sabía, en el pass a ver, entendamos que hay puntos de hidratación y en estas carreras largas siempre hay digamos, un VIP, digamos, o sea, como un punto más VIP, que hay más comida y podéis dejar cosas y podéis como llevar peso que no estáis llevando antes de la carrera. Y me llevaron a mi cabro chico a ese pass y a mi familia entera. Que tú no pensáis en la mitad de la montaña, el kilómetro 40, encontrarte con tu familia. Jamás. Y me lo llevaron. Y yo en ese momento perdí 5 uñas en esa carrera. Había perdido 4, y ya hace poco se me cayó la quinta. Perdí 5 uñas en esa carrera. Iba sufriendo, iba con calor,
estaba dándolo todo y hay momentos que se te pasa muchas veces decir, podré terminar esta carrera a este ritmo, tendré que abandonar, voy a fundirme y veía a tu familia y decís, "Weón, la cago el regalo. O sea, tengo que terminar esta cuestión por ello. ¿Cómo se te Y caen las corre- uñas? Nunca había Puta, escuchado eso. Yo tengo las dos negras, los dedos gordos. Pero Es es terrible. por el golpe de todo el rato el rebote. mira, si tú vas a un podólogo, que no lo he incorporado todavía, pero lo aprendí después de esta carrera. Yo siempre me cortaba las uñas antes de las carreras y se me olvidó la estupidez de no llevar corta uña. Y tenía la uña levemente un poco más larga, ¿no? Tampoco, weón, soy, digamos, puta, no No sé. eran garras. Claro, no era Gatúbela, po, weón. O sea, tenía una uña levemente largas, po, weón. Y dije, ya, bueno, pregunté en la cabaña, alguien trajo corta uñas en mi cabaña que estaba mi familia. No. Y ya era la noche, me acordé el día antes, muy weón. Dije, ya voy a correr así nomás, po. Y me tocó una bajada de 7 kilómetros. De 7 kilómetros todo el rato bajando. Entonces, si te imagináis, ¿qué pasa con la uña? Va la zapatilla y la uña empieza a hacer esto. Como a golpetear con la punta y a subirse. Le vais pegando, La poco vais a poco. pegando y al ir pegándole hacia arriba, la parte de raíz de la uña se va poniendo inflamada, se va inflamando porque la estáis presionando todo el rato para arriba con golpes que se supone que cuando bajáis en trail, no sé si lleváis 3 o 5 veces tu peso en la bajada. Esa es la ecuación. Eso es lo que Menos tienen mal que que yo no entrenar. bajo en trail. Por eso el peso es tan importante, porque acá también hay muchas corrientes que me va a poner un tema polémico, pero que dicen, respeta el cuerpo como es el de las personas y estas cosas, pero en el deporte es ciencia. Y en el fondo, ojalá para hacerlo bien, uno cuide su condición física y se prepare, porque finalmente está llevando a tu rodilla, no me acuerdo si 3 o 5, así que me van a corregir, pero o 3 o 5 veces tu peso. Entonces, no es menor. Imagínate con 5 kilitos más, 10 kilitos más, lo que significa eso. Entonces, ¿qué pasa? Para ir a la uña, se va golpeteando, 7 kilómetros, que generalmente las carreras tampoco tienen como 7 kilómetros continuos de bajada, no es tan común, pero acá pasó. Y nada, y en un momento dije, ya, las uñas las tenía inflamadísimas, me dolía muchísimo, y asumí el costo de que las vaya a perder. Se te ponen negras después y las perdí nomás. Por no haberme las cortado, porque si lo voy a tener un poquito más cortita, no se te alcanza a golpetear. Ahora, hay gente que siempre pierde la uña. Igual. O sea, depende, sí. Ah, te iba a decir, o sea, la Berni no se corta la uña. No, si pasa igual, da lo mismo. Es Es común. como, sí, Y al final- sácale los zapatos a los traileros y no son Encontrar la zapatilla. muy lindo. Pues todos te dicen, ¿cuál es la zapatilla perfecta? Y es difícil eso, es difícil esa pregunta, pues depende del terreno y depende de ti, weón. Depende de qué tan anchos tus pies, cómo te acomodáis, si eres pronador o no pronador, que son los que pisan para adentro. Hay muchos factores, muchos factores. Entonces, en verdad, el mercado ayuda a que podamos, de cierta manera, encontrar el calzado que mejor se identifica con lo que necesitamos. Yo creo que después que dijimos como todo lo bueno de hacer trail, del cambio, mentalidad, la comida y todo, llegamos a la uña y como que iríamos al partido al revés para motivar a la gente. Claro. Pero bueno, la ultradistancia tiene costos así. La ultradistancia es algo duro. O sea, es un deporte duro y tiene costos distintos a distancias más cortas. Mm. Por ejemplo, el tema de la uña, el tema de la deshidratación, el tema de que en muchos deportes, después de 6 horas, en deportes de resistencia, hay gente que no puede comer nada más. Y acá tú no puedes correr sin comer. Entonces, empezás a consumirte el cuerpo. Entonces, eso se entrena y no fue mi caso, digamos. O sea, yo he entrenado, he podido comer, digamos, y entrenar el comer, pero hay gente que no y hace esta carrera y pierde muchos kilos, pierde mucho músculo. Tiene ese coste también, en corredores hay que asumir ese coste también. O sea, igual uno pierde, digamos, pero se recupera rápido. O sea, hay que tener un plan, hay que trabajar con un nutricionista y todo el cuento para hacerlo bien, digamos. Pero es un deporte muy lindo. Al final el trail yo lo entiendo, hablamos de que hay distintas modalidades de ultradistancia. Por ejemplo, hay gente que hace backyard, que es dar vueltas muchas horas. Yo veo la ultradistancia como una forma de conocer más. A mí me gusta explorar, me gusta conocer y mientras más kilómetros pueda hacer, más voy a ver, más me voy a enamorar. Corremos en parques nacionales, corremos en lugares realmente increíbles que uno se enamora y quiere volver todo el tiempo. O sea, en Bolivia, el momento más duro, llegamos a una montaña que se llama el Codo de los Andes. De verdad el momento más duro, o sea, íbamos todos, y yo iba para atrás y venían todos encima y decía, hoy ¿cómo voy a aguantar esta carrera? Kilómetro 40, y de repente parecía escena de Disney. Millones de mariposas empiezan a salir del suelo en una montaña así estilo Machu Picchu, que yo cerré la boca, dije, se me va a meter una esta wea adentro. Y era precioso. Y tú decís, wow, ¿dónde estamos corriendo?
esta cuestión es increíble. Y eso tiene el trail. Lo voy a vivir en el carbón. De repente subí el carbón. Puede haber estado nevado, puede haber nube abajo, te puedes encontrar con animalitos. Eso es la diferencia que tiene el trail con otro deporte. Es que uno conecta realmente con la naturaleza y te genera algo. Por eso yo te digo, cuando llego a las 4 de la mañana, me levanto de repente a las 4:30, a las 5 y voy a correr, llego distinto a mi casa. Llego más feliz, llego con ese rayo de sol que me hizo partir el día. Yo no parto tomando café, sino que me trato de despertar haciendo deporte, digamos, y después me tomo el café. Y ese tipo de cosas son muy positivas, te dan una energía distinta para el día. Tira flores nomás que después de la uña espantaste a cualquier weón que hubiera querido hacer trail running. Creo. Oye, nada, Pato, darte las gracias por venir. Hoy nos quedamos con una idea muy potente de cada meta. Hay familia, hay hábitos, hay decisiones que se van tomando que no siempre se ven, no siempre se conocen. Gracias por compartir tu historia y recordarnos que nadie llega solo a la meta. No, muchas gracias a ustedes. Qué bueno el título, se habla poco. ¿Ah? Finalmente creo que siempre nos fijamos en los grandes logros deportivos. De hecho, me voy a citar un chiste de Juan Pablo López, ¿Ya? que hizo un chiste en contra de los runners y que decía básicamente, me importa no decir la camionada de Un cosas que pico. dijo, tu ritmo cardíaco, que publiquís tus redes sociales, pero finalmente eso ayuda mucho a que la gente se empape de esto, se motive. Tiene un efecto. En una o dos personas da lo mismo. Tiene un efecto. Ahí la Ernie ha hecho una tremenda pega en el poder femenino de llevar a la mujer a la calle y bueno, al cerro también de a poco. Y la segunda parte del chiste es porque a los chilenos nos gustan las desgracias. Nos gusta, te fuiste a correr y te asaltaron, me gusta. Estuviste a punto. Y bueno, y lo que te iba a decir es que, bueno, hagan las cosas porque son felices, porque les gusta, porque quieren hacerlo. O sea, yo fui campeón sudamericano, tuve una repercusión mediática normal, pero ni comparada con lo que pasó cuando me perdí en el plomo. Mm. Entonces, si vamos a hacer las cosas para conseguir auspicios, para hacernos famosos, para tener más likes, estamos muy equivocados. O sea, hay que hacer las cosas porque de verdad las sentimos, queremos. Yo hago deporte porque quiero llegar con estas canas que ven, ojalá muchos años más y que digan, ese gallo, o porque hoy día dicen, me tiran 40 años. Espero que en algún momento eso se invierta. Cuando tenga 80 años digan, este weón tiene 50 años. Mira cómo corre, cuántos kilómetros corre, y yo sé que lo voy a lograr porque ya es parte de mi estilo de vida y creo que eso es lo que hay que contagiar. Santi tiene cara que quiere preguntar cuántos años tenía. No, a mí ya me informaron. Yo te hice mierda antes de la entrevista. Te dije, oye, este weón es viejo, weón. No, mira, cuando jugamos liga, yo creo el peor insulto que te podían decir, yo tenía, weón, Pato a era ver, goleador. 24 años, tenía 24 años y jugáis con cabros de 18 años y, weón, el peor insulto que te podían decir en el fútbol era, marca al canoso, al viejo. Y yo, cabro de mierda, weón, tengo 24 años, estoy en mi pick futbolístico, a mi juicio. Pero para ellos tenía 35 años, 40 años, weón. Así que eso, No, pero el pelo nomás. el pelo, la actitud. Bueno, la actitud también. Oye, eso, gracias a todos por acompañarnos en un nuevo capítulo de Se Habló Poco. Nos vemos. Chao. Gracias.